Hoy estamos con Javier Couso, exdiputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, camarógrafo de profesión y músico en una banda de música que se llamaba Sin Dios, y que nos hace mucho tener en nuestro programa porque es el líder o es el político de izquierdas a los que muchos echamos de menos en la política de primera línea, ¿no? Es un hombre de principios, es un hombre que no ha claudicado, es un hombre que sigue manteniendo el discurso nítido de la izquierda anti-OTAN, pacifista, por la soberanía de los pueblos, por la paz y por las luchas tradicionales de la izquierda y por el socialismo. Es un hombre que por tanto es de una extraordinaria valía, que hizo una gran labor en el Parlamento Europeo, que la sigue haciendo ahora desde otras posiciones y que siempre se ha mantenido a favor de la soberanía monetaria y de la salida del euro, tal y como solía ser en Izquierda Unida tradicionalmente, ¿no? Por lo tanto, es un hombre que dada su importancia como europarlamentario, bueno, pues estamos muy agradecidos de su presencia. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí, lo primero, un placer la invitación, compartir un espacio, además de reflexión y sobre todo, bueno, de transmitir las políticas que hemos defendido siempre desde la izquierda, ¿no? Gracias por los elogios, pero que realmente lo único que yo he hecho es permanecer fiel a los principios. Eso no significa ser ortodoxo y no mudar algunas cosas, ¿no? Pero los principios básicos en mi país siempre fueron pues el rechazo a la OTAN, además después de una gran movilización popular que estuvimos a punto de conseguir la no entrada de este país en esa cárcel de sumisión de Estados Unidos como es la OTAN, y también pues nos iniciamos con las enseñanzas de Julio Anguita y su equipo económico sobre lo que significaba la Europa de Maastricht y, bueno, todo lo que venía asociado a ella hasta ese momento. Por lo tanto, bueno, me he mantenido en donde había que estar. Pero es que a día de hoy un político que mantenga sus principios es muy difícil de encontrar. Tú eres una excepción a la regla. Hoy todo lo que has dicho de lo que aprendimos de Julio Anguita del no a la OTAN y del no a Maastricht, pues eso, por desgracia, en la izquierda es muy difícil de encontrar, ¿no? Si no imposible, ¿no? En la izquierda parlamentaria, quiero decir. Por tanto, déjame que te pregunte las dos preguntas que hacemos a todos los participantes en salida del euro, que son dos, ya sabes, ¿no? Primero, ¿por qué crees que España debería salir del euro? Y dos, ¿cuál crees tú que sería la mejor manera de salir del euro para que la transición hacia la soberanía monetaria fuera lo menos traumática posible? Tienes todo el tiempo que quieras. Bueno, la posición sobre el euro viene de una reflexión que además ellos incluso mintieron, ¿no? Porque la primera propuesta era una moneda común, no una moneda única, ¿no? Y lo que hemos visto después que ha significado el euro para las economías del sur, para un país como España, desde el que hablo, que además para entrar en esa modernidad europea que significó la Unión Europea de Maastricht, pues nos han convertido nuestra economía en una economía absolutamente, podríamos decir, irreal, ¿no? Porque somos un país que ha sido desindustrializado, que en todo el esquema que ha diseñado económicamente la Unión Europea somos un país de servicios y que tenemos además un grave problema de deuda externa, además con tenedores extranjeros, es decir, no tenemos absolutamente ninguna soberanía. El diseño del euro es calcado del modelo alemán, ¿no? Del Deutschmark, una moneda que además en sus instituciones como el Banco Central Europeo está alejado del escrutinio democrático que tanto pregona la Unión Europea, que tiene políticas que se deciden en entes que no están bajo el escrutinio ni la decisión de los ciudadanos y las ciudadanas europeas, una moneda que es cara, que un país como España, que anteriormente con la peseta podíamos tener instrumentos como la devaluación
nuestro comercio, que es a lo que nos dedicábamos antes, pues ahora mismo no nos sirve, realmente nos hace más difícil la vida. Tú hablas con cualquier persona que vivió los años 99-2000, cuando se implanta esta moneda, y hay un descenso en la calidad de vida y en el poder adquisitivo de las personas increíble. Yo en aquellos momentos tenía una librería, una tienda de discos, y bueno, mis ingresos descendieron del orden del 50%. Es que cualquier persona lo entiende, aunque no sepa nada de economía, ¿no? Cuando un café pasa de costar 100 pesetas a 160, pues evidentemente, y no te suben los salarios, a pesar de todas las promesas, pues yo creo que ha sido muy negativo para nuestro país, ¿no? Toda esta evolución, ¿no? Además, incluso, por no hablar, ¿no? De toda la dictadura financiera, de todos esos superávit que ha conseguido los bancos alemanes, que son muy importantes en nuestra deuda externa, ¿no? Que al empezar la crisis de 2008 estaba en torno al 30% y ahora tenemos más del 100%. Algunos hablan estructuralmente más del 130% de la deuda. Por lo tanto, creo que el euro no ha sido una buena idea para un país como España o para los países del sur, evidentemente todo enlazado pues con este diseño económico que nos hace pues ser los camareros de Europa, con todo el respeto para los camareros, ¿no? Pero el problema de los camareros y las camareras españolas es que hacen jornadas de en torno a 16 horas y que no ganan prácticamente un poquito más del salario mínimo, ¿no? Antiguamente se ganaba más dinero, ahora mismo pues no se gana. Entonces creo que el euro ha sido una mala idea. Hubiera sido mucho mejor una moneda común para los intercambios comerciales, pero mantener nuestra soberanía económica, porque íbamos perdiendo también la soberanía nacional. Exactamente igual que la OTAN es pues de ceder la soberanía de nuestras capacidades militares al mando estadounidense. Lo estamos viendo ahora con la guerra en Europa propiciada por la expansión de la OTAN. A nivel económico, pues perdemos nuestra soberanía y ya no podemos devaluar la moneda, pero sí lo que estamos haciendo es devaluar las condiciones económicas de la población. Se devalúan los trabajadores y no se devalúa ya las monedas. Para salirse del euro, yo creo que lo primero que nos haría falta es crear una masa crítica ante ello. Está empezando a haber algunas disensiones, ¿no? En los países que eran pro-europeos totalmente, o pro-europeos más bien, porque Europa es más grande y representa más, incluye también hasta Rusia, ¿no? Es mucho más grande que la Unión Europea, aunque los grandes medios de comunicación y los expertos nos han querido convencer que Unión Europea es igual a Europa. Eso no es cierto, ¿no? Lo primero habría que crear esa masa crítica. En algunos países como Italia se está viendo que está creciendo el euroescepticismo, ¿no? O el euroescepticismo. En España tenemos un grave problema sobre eso, porque yo creo que la mayoría de la población está absolutamente convencida y viene mucho además de nuestros 40 años de dictadura y aislacionamiento de una autarquía como fue la franquista, aunque viviendo siempre gracias a los favores que le prestaba a Estados Unidos en esa lucha de la bipolaridad anti-Unión Soviética o anticomunista, pero la mayoría de la población entiende que al haber entrado en la Unión Europea se traslada como en salir de ese ostracismo europeo y parecerse a los europeos, sobre todo aquellos países del norte que con unos poderosos movimientos obreros y políticos desarrollaron eso que se llamó el estado del bienestar. En España nunca fue más que un estado de bienestar, no tuvimos esos grandes avances sociales que han tenido en otros países, pero en el imaginario colectivo pues está esa idea, ¿no? Yo creo que hay que empezar a romperla y hay que empezar a trabajar para ella. Sería la única manera de poder plantear también dentro de la Unión Europea. Yo fui eurodiputado, ¿no? Y a mí me extrañaba, y una reflexión que yo tengo es que yo vi las organizaciones, ¿no? El eje franco-alemán, los países de Visegrado, con Polonia a la cabeza, que además ha transformado claramente con las implicaciones que trae todo el enfrentamiento con Rusia. Ya no es un eje franco-alemán, realmente ahora mismo la centralidad de la Unión Europea, que para mí es extremista, pivota sobre Polonia, ¿no? Alemania incluso está absolutamente desarticulado. Yo me preguntaba, ¿por qué los países del sur, y hablo concretamente de Portugal, de España, de Italia y Grecia, que tenemos los mismos problemas económicos de desindustrialización, de problemas de la deuda, de unas economías que son deficitarias, no hemos ni siquiera, por parte de los grandes partidos, pero ni siquiera eso que se llamó la nueva izquierda, ¿no? o la nueva política, no han planteado
algo parecido a lo que es el grupo de Visegrado, otro grupo, para tener los intereses y poder, dentro de este monstruo que es la Unión Europea, pues defender nuestros intereses, ¿no? Utilizar el Banco de Desarrollo e Inversión, que nosotros deberíamos reclamar una reindustrialización de nuestro país, o por lo menos del sur de Europa, para tener unas economías equilibradas que permitiera la vida. Ya no estoy hablando de llegar a unos estándares altísimos, sino la vida, porque estamos instalados en una dictadura de excepcionalidad económica y de precariedad. La gente ya no puede desarrollar su vida. ¿Cómo puedes tener el salario mínimo de 900 y pico euros y tener en las grandes ciudades donde está el trabajo, los salarios, los alquileres de las casas se acercan a lo que es un salario mínimo, ¿no? Por lo tanto, así no se puede diseñar. Entonces, yo creo que hay que hacer, y en eso es una reconstrucción de la izquierda, pero yo creo que no solo se tiene que remitir a la izquierda, tenemos que abrir el foco y trabajar con otras realidades políticas. Yo siempre lo hablaba, incluso debe existir una derecha patriótica y antimultinacional, debemos hablar para recuperar la soberanía de nuestro país. Yo no estoy en contra de las integraciones regionales, lo hemos visto en América Latina, pero sí estoy en contra de la cesión absoluta de soberanía. Tiene que haber pues una unión que no suponga ceder todos los poderes y sobre todo el control macroeconómico de los estados pues a entes además que no responden ante el pueblo. Más o menos esa sería mi respuesta, que deja abierta porque no tengo las claves actualmente para poder salirnos del euro sin que haya antes un apoyo popular. Claro, el apoyo popular que tú dices es un apoyo que efectivamente yo también creo que es inexplicable que no venga sobre todo de los países del sur de Europa, ¿no? De Portugal, de España, de Grecia, de Italia, ¿no? Pero claro, bueno, tú decías, no es lo mismo una moneda única que una moneda común, ¿no? También hemos visto que tú eres un gran especialista en política latinoamericana, tienes muchos contactos con Latinoamérica. También hemos visto ese tipo de experimentos en Latinoamérica, ¿no? Donde hablaban de una moneda común, pero no única, Venezuela, Brasil, incluso Argentina, ¿no? ¿Tú crees que ese tipo de modelos se podrían implementar, o por lo menos en Europa? Yo te lo digo abiertamente, ¿no? Yo soy siempre del principio de una nación, una moneda, ¿no? Nada más. O sea, yo esa regla la llevo a rajatabla, sobre todo a día de hoy que estamos hablando de unidades de cuenta que ya no son físicas casi nunca, ¿no? A mí qué más me da si puedo si puedo pagar con el teléfono móvil a ese lado o a este de la frontera. Ni me entero. Es un precio que yo puedo pagar en mi moneda nacional desde mi cuenta o desde incluso cuentas virtuales y que, en fin, no tiene ningún tipo de implicación, ¿no? Desde lo único que si tú quieres tener, como tú dices, el control macroeconómico de las cuentas nacionales, necesitas tu unidad de cuenta y necesitas tu soberanía para poder gastar de manera soberana, ¿no? Bueno, yo sobre todo me refería cuando estudias no solo los padres fundadores, sino los países que intervinieron en la creación de lo que fue la CECA, luego la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea, sí mantenían. Una de esas propuestas era la moneda común, que luego se transformó en única. Es lo único que quería resaltar, ¿no? Es cierto que en América Latina, sobre todo cuando había gigantes como Hugo Chávez y había una clara mayoría de países de izquierdas con proyectos realmente revolucionarios, no progresistas, sino revolucionarios, entendiendo la palabra como el intento de cambio de las estructuras económicas de sus poblaciones. Una de las ideas que surgió fue esta, ¿no? La utilización de una moneda común, que no se pudo llevar a cabo, entre otras, por la desaparición de ese gran liderazgo, pero también pues, por todos los reveses que se sufrió, ¿no? No solo Venezuela, que lo hemos visto como se le ha declarado a todos los países, bueno, que quieren tener una independencia del hegemón estadounidense, se les declara la guerra abiertamente, la guerra económica y comercial. Incluso llegando al intento de magnicidio, terrorismo callejero, sanciones que incluso yo sufrí, ¿no? Yo estuve casado con una venezolana, abrimos una cuenta y nos la cerró el BNP.
O sea, y yo siendo eurodiputado, ¿no? Por abrir una cuenta con una venezolana. Es decir, que las sanciones y los bloqueos no son mentiras, existen realmente y yo lo sufrí en mis propias carnes, ¿no? Entonces, bueno, lo que hablo yo es que hay dentro de esa panoplia de opciones desde la izquierda, pues había una de esas propuestas. Es cierto que, por ejemplo, para Venezuela está siendo, pues, una muy buena propuesta la utilización de la criptomoneda como es el petro, que está vinculada a la riqueza petrolera de Venezuela y que además les permite en determinados circuitos económicos, sobre todo las clases populares que apoyan, utilizar una moneda que controla realmente el Estado venezolano y no tener que recurrir a dólares, porque es cierto que existe el bolívar, Venezuela nunca ha querido perder la soberanía económica en la emisión de moneda, pero el dólar funciona claramente en las calles, ¿no? Por lo tanto, esa inclusión de una criptomoneda respaldada por las pues reservas de petróleo más grandes acreditadas del mundo, como tiene Venezuela en la franja del Orinoco, pues les ha ayudado a salir, ¿no? de todo este guerra económica que se hacía a través de la cotización del dólar paralelo desde Miami. Marcaban el cambio en frente a lo que era el cambio del Banco Central de Venezuela y por lo tanto pues que conseguían desbaratar absolutamente la economía venezolana. Eso por la gran labor de la vicepresidenta y ministra en asuntos financieros como Delcy Rodríguez se ha logrado atenuar y una de las herramientas ha sido la inclusión del petro, ¿no? Pero de todas maneras yo concuerdo contigo, es cierto que hay que tener la soberanía económica y una moneda propia para permitir desarrollar esas políticas macroeconómicas. Yo me acuerdo del plan B, no sé si te acuerdas de Varoufakis, que se lo presenta al presidente, en el que creímos todos, o la mayoría, ilusos como somos, de Grecia y entre otras cosas hablaba de la utilización de moneda no física emitida por el Estado para solventar un posible pues, default o cierre de corralito del Banco Europeo sobre la población. Yo son medidas que igual no son las mejores porque no soy economista, pero que a veces me suenan bien como una parte de las herramientas para enfrentarse a esta dictadura financiera global, ¿no? Yo me refería más que eso, me refería, por ejemplo, al tema del mercado pago de Argentina, que es lo mismo, muy parecido a PayPal, cosas así, ¿no? Que yo creo que, en fin, yo me estaba refiriendo a la no mercantilización de la moneda, ¿no? La moneda como, que es simplemente un apunte contable en el Banco Central, ¿no? De pasivos en el Banco Central, básicamente, ¿no? Y que, claro, tú, cuando hablamos de decir una moneda común, claro, te tienes que fiar mucho de la contraparte, porque mientras ganemos los buenos y te puedas fiar, pues sí, pero claro, eso teniendo a una fuerza como Estados Unidos o como la Unión Europea eh, en el otro lado, pues en cualquier momento te pueden desbaratar toda la economía, ¿no? Yo personalmente, la confianza que tengo en las instituciones europeas y en Estados Unidos y en la OTAN, y a la vista está de lo que está ocurriendo, es cero, ¿no? O sea, yo no me pondría en manos de estas personas o de estos países en ningún aspecto, y mucho menos a nivel macroeconómico, ¿no? Porque cualquier cambio político, que ellos no descansan, ¿no? Pues siempre está el peligro de que te manden la economía, pues, en fin, a la porra, ¿no? Como hemos visto con por ejemplo, la congelación de divisas, ¿no? La congelación de reservas, ¿no? Están utilizando los bancos centrales como armas. No están cumpliendo los acuerdos internacionales, te congelan las cuentas, no sé, cogen las cuentas, el saldo de tus cuentas y se lo dan a personas como Guaidó, o en Rusia están tomando las reservas rusas y se las están dando a Ucrania, en fin. Claro, sí, ¿Cómo se va a confiar, cómo se puede confiar en personas así, ¿no? no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Simplemente señalaba, ¿no? Que había esas propuestas, ¿no? Sí, sí, sí. Como que cuando Chávez lo planteaba, no sería una moneda común que no dependiera, evidentemente, de Estados Unidos o de la Unión Europea o de esos bancos
centrales independientes y opacos, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo, así lo hemos visto, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, Rusia está ganando claramente la guerra económica, ¿no? Y solo hay que ver la fortaleza, o por lo menos de su moneda, que se vaticinaba que iba a caer y que se ha apreciado, ¿no? Significativamente en relación al euro y bastante en relación al dólar, ¿no? Y yo creo que es más importante lo que están haciendo China y Rusia, que es hacer sus intercambios en su moneda y desdolarizar el mundo, ¿no? Que eso es lo fundamental, porque la gran potencia de Estados Unidos reside en dos cosas, ¿no? Que yo creo que es su poderío militar convencional, sus 12 grupos de portaaviones repartidos por el mundo y sus más de 800 bases militares, y la posibilidad de emitir papel moneda cuando les dé la gana sin ningún respaldo, y un país con la mayor deuda externa del mundo que nadie se la va a cobrar, ¿no? No como nos hacen a nosotros, ¿no? Que las agencias esas de calificación realizan los modernos golpes de Estado de ahora, ¿no? Dejándonos sin capacidad de pagar o de endeudarnos, ¿no? Y entonces, pues yo creo que tienes más razón, pero solo lo pretendía como un apunte, ¿no? No, sí, te entiendo, ¿no? Te entiendo, ¿no? La cuestión del dinero y la confianza, ¿no? En estos momentos no puede haber ningún tipo de relación de confianza con personas que, bueno, que te organizan golpes de Estado, que te congelan las cuentas, que no sabes si van a respetar los compromisos, ¿no? Que están utilizando los bancos centrales como armas, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que lo importante es que estamos viviendo, y además yo creo que ¿cómo se dice? Pues el disparo de salida ha sido esta guerra, ¿no? Pero ya lo venían preparando diversos países. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era económica, multipolar, ¿no? Y yo creo que también debemos estar muy pendientes de eso. De ahí el nerviosismo de Estados Unidos y de todos los subalternos que somos actualmente protectorados, ¿no? Ante el desafío económico, militar, cultural, y además pues de la pretensión, yo creo, estratégica de países como China y como Rusia y otros del sur global de crear mecanismos pues que desafían claramente pues a los mecanismos que salieron de Bretton Woods y que después pues han configurado pues esa dictadura unipolar del hegemón estadounidense gracias a esos instrumentos económicos y financieros que se crearon para ellos, ¿no? Y eso está siendo desafiado. Y yo creo que eso también tenemos que tener, a pesar de que nuestras izquierdas, por desgracia, europeas y occidentales, estén absolutamente fuera de juegos en entender lo que significa y lo que está pasando en el mundo, debemos de tener claro que el mundo está cambiando. Pues creo que tienes toda la razón. Ojalá hubiera más gente como tú en la política de primera línea. Yo no tiro la toalla, creo que, en fin, este tipo de discurso que tú mantienes es el discurso que necesitamos, el discurso de la no claudicación, ¿no? La izquierda que ha claudicado en todo y que ya no tiene ni principios, ni valores, ni referencias que para nosotros, pues efectivamente son nítidas, ¿no? En fin, te agradezco mucho tu tiempo. Me alegro mucho de que estés en el canal y no sé si quieres decir algo más. ¿Tienes algún tipo de proyecto entre manos o musical o editorial o de otra manera? Bueno, para terminar, suscribir también tus palabras de aliento. No hay que claudicar, aunque lo tenemos bastante difícil, pero yo no pierdo la esperanza de que salga personas que den un paso al frente y podamos reconstruir algo, ¿no? Por lo menos, aunque sea, ya no te hablo para conseguir grandes grupos parlamentarios, pero sí para tener alguna voz. Yo echo de menos, ¿no? La labor que hacíamos o que hacía yo y algunas personas más en el Parlamento Europeo, prácticamente ahora lo tenemos circunscrito a una diputada irlandesa, ¿no? De escuchar otro tipo de voces frente a esto, ¿no? Y la izquierda de nuestro país se ha quedado, no sé ya en dónde decirlo, ¿no? Es un socialliberalismo posmoderno, o sea, es Y que hasta ahora la pobrecilla parece que está sola ante el peligro, la irlandesa, siempre. pues lo debe estar y debe estar pasando muchas presiones, porque yo lo viví y no era el caso
de Rusia-Ucrania, aunque yo también hablaba sobre eso, pero en el caso sirio, ¿no? Que yo intenté además mediar entre el Parlamento Europeo y el Parlamento sirio y me masacraron, ¿no? Pues supongo que lo estará pasando muy mal, ¿no? Pero bueno, yo espero que esas figuras algún día se contagien en nuestro país, porque yo sé que hay mucha gente, lo que pasa es que se ha pasado a la abstención. Proyectos, bueno, tengo algunos, ¿no? Tengo alguno también audiovisual, también haciéndolo en las redes, porque no tenemos espacio prácticamente en ningún lugar. La música la dejé hace mucho, aunque sigo tocando la batería, la dejé en el 2006, o sea, hace muchísimos años, aunque sigo tocando de manera aficionada. Hace poco saqué un libro con Laura en ACAL sobre reflexiones. También sacamos desde la oficina parlamentaria un libro que además anticipaba toda la rusofobia, que quiero ampliar y me gustaría que llegara a más manos, y bueno, trabajando sobre todo en la difusión política, ¿no? Pero próximamente sí presentaré algo modesto, pero por lo menos para que mi voz esté, ¿no? Por lo menos, ya que no tengo la plataforma que tenía antes, pues tener una plataforma por lo menos para reflexionar, para hablar. Sobre todo quiero empezar con entrevistas a gente que no sale en la mayoría de los medios ni está presente, pero posteriormente también meter opinión y hacer otras cosas, ¿no? O sea, que seguiré activo y ojalá haya o que seamos capaces de crear un lugar que también dispute electoralmente, porque yo creo que hay que ocupar todos los espacios, estar en el barrio. Yo vivo en Villa de Vallecas y participo en todas las movilizaciones ahora para defender la sanidad pública. También estoy en otros órganos de pensamiento con gente diversa del mundo, y creo que también hay que estar también dando la batalla en la política. Lo que pasa es que ahora no tenemos ninguna organización que nos represente. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un enorme placer. Seguimos en contacto.